GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras. Gracias por continuar en esta segunda emisión de Noticias Monumental, en esta sección de GTI, la factura electrónica confiable, en la que aclaramos muchas dudas sobre la presentación de declaraciones y también sobre facturación electrónica. Hoy hay que presentar la declaración correspondiente al mes de septiembre. Hoy es la fecha límite. Recordemos que al caer 15 de octubre, sábado, por lo tanto, ese límite se traslada al lunes siguiente hábil. Así que ya está con nosotros don Juan Diego Vargas, el máster Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, para que aclaremos muchas de sus dudas. Recuerde, usted puede hacernos llegar sus consultas al 905-222-0000, 905-222-0000 y también a nuestro WhatsApp 89935-935. Don Juan Diego, muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, Paul, como siempre, un gusto saludarlos a ustedes allá en cabina y también obviamente a toda la audiencia, y aquí con toda la disposición de poder aclarar las dudas que tienen nuestros oyentes, que realmente pues siempre son importantes y tratamos de ser lo más claros posibles. Don Juan Diego, bueno, como decíamos, hoy es 15, hoy es el día en que ya hay que presentar la declaración y por lo tanto usted no debe ni siquiera dejar de pasar o de pensar que no tiene que hacerlo. Hoy, si no ha hecho la declaración al día de hoy, tiene que hacerlo porque si no la multa es tremenda. Correcto, Paul. Muy importante recordarles, es fecha límite para presentación y pago, porque también si tenemos la plata es importante pagarla, porque si no comienzan a correr intereses moratorios, entonces eso es importante. Y adicionalmente recordarles que si no presentan la declaración hay una multa de 231,100 colones, que es medio salario base. Ese punto es muy importante. Si no se presenta la declaración, ¿qué pasaría, don Juan Diego? Correcto. La no presentación es medio salario de base, es una multa, que eso significa, y mucha gente tal vez hasta se pregunta por ejemplo, con eso pueden pasar un año y tributación no me lo cobró. Sí, lo único que esta tributación tiene 3 años para cobrarlo, entonces realmente podría ser que a los 2 años y 11 meses venga y nos cobre ese impuesto, y el tema es que no solamente nos cobra la multa de los 231,100, sino que también nos va a cobrar sobre el impuesto que dejamos de pagar todos los intereses acumulados, y también sobre la multa nos cobran intereses, entonces realmente es un monto bastante alto que puede ser. Entonces, para evitarnos todo eso, importante, aunque no tengamos la plata, se presenta la declaración, y aparte de eso, si se puede pagar, se paga, y si no, pues nada más que sepamos que comienza a correr interés moratorio de un 1% mensual. Don Juan Diego, también nos han hecho llegar varias consultas a raíz de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Mucha gente no sabía o estaba todavía haciendo traspasos de propiedades y de vehículos sin darse cuenta de que tienen que presentar una declaración y tienen que pagar un impuesto por ganancias de capital. Y se lo pregunto porque ya me he topado varias personas en la calle que me dicen, mire, yo no sabía eso, ahora también hasta por las herencias. Sí, correcto, es un poco complicado todo esto. Y aunque uno quisiera que fuera como un poco más que hilara un poquito más delgado, pero al fin y al cabo el tema es que por el propio traspaso, aunque sea de herencia, nos están pidiendo que sobre los bienes gananciales tengamos también ese ingreso, o sea, el pago del impuesto como tal. Entonces sí es importante que lo tengamos claro. A nadie le gusta, obviamente es un poco incómodo, pero sin embargo fue aprobado en la ley y como tal está vigente. Ok, tal vez para aclararle a nuestros amigos oyentes, bueno, ¿en qué casos se tiene que pagar y cuánto es la tarifa que se tiene que apartar también de esas ganancias y cuáles son las excepciones? Ok, importante recordarles que en el caso de si yo tengo, por ejemplo, una propiedad y la vendo,
si lo estoy vendiendo hasta ahora, digamos, desde que entró la entrada en vigencia de la ley, que fue en 1 de julio de 2019, si yo comienzo, si la vendo hasta ahora, en ese momento yo tengo derecho a un 2.5 sobre el total de la venta, y el otro factor que se cobra es un 15% sobre la utilidad. Normalmente en lo que son propiedades, siempre va a ser mejor pagar el 2.5 sobre el total de la venta, y entonces aquí viene la gran tranquilidad para todos, que en verdad, o sea, cualquiera que haga el ejercicio se va a dar cuenta. Tendría que ser que, por ejemplo, en este caso sería que usted compró la propiedad, no sé, en 100 millones y que lo venda en 101 millones. Solo así, o sea, cuando son montos muy, muy, muy pequeños de diferencia, no vas a tener un problema y que es mejor pagar el 15%. Pero normalmente en estas propiedades, si son muy viejas, tal vez yo las compré en 20 millones y las vendo en 100 millones, hay una diferencia de 80 millones a un 15%, estamos hablando de que son 12 millones. En el caso de los 100 millones por un 2.5 son 2 millones y medio, entonces siempre es mejor en esa, y entonces aquí viene que eso despeja la duda de cuánto era el precio del bien, no importa, porque lo voy a pagar sobre el total de la venta a un 2.5. Nos están preguntando acá, don Juan Diego, ¿qué pasa si yo vendo un carro, se lo vendo a la agencia y es parte del pago de otro vehículo? Igual, vamos a ver, es impuesto de ganancias de capital y tiene que ver por el traspaso, por el movimiento de ese bien, ¿verdad? Al fin y al cabo, vamos a ver, es que tal vez uno lo ve como una transferencia como tal del activo, pero al fin y al cabo se lo están recibiendo por un valor. El valor es un monto representativo, digamos, de ese activo. Entonces, al fin y al cabo, es una forma de pago, pero al fin y al cabo se dio una venta al vehículo, porque en el momento que deja de estar a mi nombre, hubo un traspaso. Sobre ese traspaso yo tengo que pagar. La gran ventaja que sucede con los vehículos es que en este caso normalmente uno le pierde, entonces no va a ser como que yo tenga que pagarlo, sino solamente presentar la declaración. Y entonces aquí viene una gran incógnita, ¿verdad? Que no, como estábamos hablando ahorita con la declaración del IVA, hay que presentarla aunque yo no tenga ganancia, ¿verdad? Aunque sea pérdida, lo que sea, tengo que presentar siempre la declaración, porque si no me hago acreedor a esa multa que estábamos hablando de los 231.100 colones. Eso nos están preguntando en este momento, es sobre la ganancia, siempre y cuando yo lo venda más caro del costo. Uh-huh. Lo que va a pasar normalmente en carros es que, por ejemplo, si lo saqué de agencia o lo tengo desde hace rato, tal vez mi vehículo costó 10 millones de colones y ahora que lo estoy vendiendo, tal vez el precio de mercado anda en 7 millones, entonces al fin y al cabo tuve una pérdida de 3 millones, entonces yo no es que voy a pagar impuesto, pero tengo que cumplir con un requisito que es presentar la declaración. Muy bien, don Juan Diego, nos están preguntando del teléfono terminado en 3655, Johan desde Cartago. La consulta es cómo desinscribirme virtualmente de Hacienda. Ya cancelé septiembre. Ok, algo que es importante que no debemos dejar de presentar es aunque no esté abierto, tendríamos que estar muy pendientes de la declaración de renta. Y ahí mismo en el ATV está la opción de al igual como está inscribir, está para inscribir, entonces uno hace la inscripción ahí. Lo único que sí es muy importante y trascendental, como es un periodo abierto, cierra actividades en septiembre, no hay ningún problema, pero tiene que presentar la declaración de renta. Eso es un punto muy importante, sí tiene que presentar la declaración de renta antes de desinscribirse. Pues realmente el problema que tenemos, Pablo, es que normalmente el Ministerio de Hacienda no tiene activa la declaración hasta que ya finaliza el periodo. Entonces, en el caso es que yo tengo que dejarme la obligación pendiente para que en el momento que esté activo, inmediatamente yo hacer la presentación de la declaración, obviamente por los 9 meses hasta septiembre. Ok. Vamos a seguir enumerando, don Juan Diego, también este otro punto de las ganancias de capital. Nos preguntan aquí, en el caso de las herencias, ¿cómo se reportan? Pues realmente en este caso sí hay que meterse un poquito más, digamos, con la ley, porque viene un tema de el valor en el que está registrado por la municipalidad. Entonces, ahí está el valor, digamos, de cuánto es el precio que tiene la propiedad en ese momento, y contra eso es que se tiene que revisar, pero sí es un
un cálculo que hay que afinar un poco el detalle para revisarlo y contra eso hacer el pago. Y contra eso es y nos preguntan también, ¿es solo una única vez que se puede utilizar el 2.5? Y ya después de eso siempre va a ser el 15%. Ok, perfecto. Nos preguntan cuál es la multa por no presentarlo. Bueno, ya lo estábamos diciendo, son multas, 231.100. 231. El no presentar una declaración. Ese es un punto. Bueno, ajá. Perdón, y también muy importante, ¿verdad? Eso solamente por no presentarla, pero aparte de eso, por no haber pagado el impuesto correspondiente, también le cobra un 1% de interés moratorio por todo el tiempo hasta que tributación venga y le diga, bueno, venga y págueme eso. Sí, empiezan a correr intereses y las multas, ¿verdad? Esas multas no son sujetas a una amnistía, ¿cierto, don Juan Diego? Pues realmente recordemos que amnistía se hace cuando ya hay un cúmulo de mucha gente y que resulta ser que tal vez el ministerio venga y diga que van a tener esa consideración, pero normalmente lo que pasa es que si yo no presenté la declaración, tengo una opción, o esperarme a que venza el plazo y que tributación nunca me llame, que son los 3 años, o la otra es que si yo llego y lleno un recibo oficial de pago y presento, digamos, lo que es el pago de esa multa como tal, esa sanción, se reduce en un 75%, entonces realmente queda un 25%, es bastante bajo, entonces tengo la opción de pagarlo, digamos, de esa manera para evitarme problemas más adelante, o la otra es me juego el chance. Nos preguntan acá, ¿qué pasa si la transferencia se hace de un banco extranjero? ¿Una transferencia para qué? ¿Para el pago de impuestos? Para el pago de la propiedad. Digamos, si se la vendes a un extranjero y te paga con desde un banco extranjero. Independientemente o sea, aquí no es el tema del pago, sino el hecho de la transferencia del bien. O sea, es sobre la venta que yo estoy haciendo. Entonces, en el momento que yo transfiero, y me imagino que tal vez lo que están preguntando es si tal vez no he recibido la plata, pero si yo ya transferí el bien, registralmente hablando, ya automáticamente se dio el hecho generador y por lo tanto entonces tengo que hacer la presentación de la declaración y pagarlo. ¿Quién no paga este impuesto, don Juan Diego? Bueno, ¿quién teniendo propiedad o teniendo estos movimientos no debe pagarlo? Mira, no me acuerdo si en este momento lo que son las ONG tal vez y algunas sin fines de lucro tal vez podrían estar excluidas, pero tendría que revisar realmente, pero por el momento lo que te puedo decir es que el 99% de todos en Costa Rica tenemos que pagarlos. Todos, si se hace el traspaso, si vendemos, vamos a aclararlo, si vendemos y tenemos una ganancia de esa propiedad, si no lo tenemos, si no tenemos una ganancia, bueno, en el caso de casi siempre de los bienes inmuebles, se tiene una ganancia. Uh-huh. Otra cosa que también es muy importante porque tenemos que recordar es que hay gente que dice, bueno, está bien, no hay ningún problema, yo no vendo la propiedad, sino que como la tengo en una sociedad, lo que hago es traspasar las acciones. Pequeño detalle, la misma ley como tal habla de que las ganancias de capital también son por la venta de acciones. En este caso, por ejemplo, la sociedad tiene un capital social de 200,000 colones, pero estoy recibiendo por esa sociedad anónima que tenía 200,000 colones, 50 millones de colones. Entonces hay una ganancia capital de 200,000 hasta 50 millones, o son 49,800,000. Sobre eso tengo que pagar la ganancia capital. Entonces, el tema es que quedó un poco amarrado por esta nueva ley, el tema de que no es solamente el hecho de traspasar el bien, es que si yo traspaso acciones, también tengo que pagar una ganancia capital por ese traspaso. Nos preguntan aquí un caso un poco complejo. Dice que la herencia la recibió antes de esta fecha de abril del 2019, uh-huh. Pero no se ha hecho la inscripción del bien. No entiendo cómo no se ha hecho, pero por lo menos, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué podría pasar en ese caso?
Realmente ya eso es un tema registral, ¿verdad? Desconozco en este caso porque si bien es cierto, si lo que tienen es un contrato privado, hasta que no se inscriba ante el registro como tal, no se ha hecho ningún traspaso de bienes. Entonces el tema es que en este caso, por eso te digo, si le van a valer la fecha desde que dice el documento o si es en el momento que yo lo presento ante el registro. Si es el momento en el que presento ante el registro, sí se tendría que va a tener que cancelarlo porque es posterior y la inscripción se hace posterior a esa fecha límite. Don Juan Diego, ya para finalizar, creo que queda pendiente nada más, además de las declaraciones del día de hoy, todavía está pendiente que el Ministerio de Hacienda nos diga qué va a pasar con las sociedades. Eso todavía no ha salido la resolución. Sí, lo de las sociedades inactivas, estás mencionando, Paul. Correcto. Sí, las sociedades inactivas, lo que estamos esperando de parte de la Administración Tributaria es unas aclaraciones que iban a dar y que nos dieron una fecha máxima de presentación el 15 de noviembre. Lo que ha pasado en otras ocasiones es que se ha venido postergando. En el caso que la Administración Tributaria no logre, digamos, con el plazo aclararlo, lo que estaría haciendo es corriendo un poquito más el tiempo, pero por igual ahora, lo que hay que estar pendientes. Por ahora estamos a un mes de presentar esa declaración. Tal cual, un mes, entonces hay que estar muy pendientes en el caso que salga una resolución, sea tanto de aclaraciones o que vuelvan a correr el plazo. Perfecto. Don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, le agradezco mucho que nos haya atendido esta tarde y haya aclarado algunas de las dudas, principalmente con esta declaración, este pago de impuestos sobre ganancias de capital que ha llamado mucho la atención en los últimos días y que debemos estar muy pendientes de ahora en adelante. Don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, nada más, los números para contactarlos. Muchas gracias, Paul. Serían el 2105-4400, que esa es nuestra central telefónica. También está lo que es el WhatsApp, que es el 6128-6044, 6128-6044, y al correo info-factura-electrónica, todo junto, info-factura-electrónica@gticr.com. Muchas gracias a todos y ahí estamos a la orden. Gracias a usted, Máster Juan Diego Vargas, gerente financiero del GTI, que como todos los lunes nos aclara algunas de las dudas en la presentación de impuestos y también en facturación electrónica. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.